alrededor del mundo. Lo hacemos con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy buenas tardes, saludos a los auditores. Sobre todo un día como hoy que está complicadísimo, sí, Santiago. Gracias por llegar hasta el estudio de Cooperativa. Gilberto, quiero partir con lo de Pedro Pablo Kuczynski, porque he leído durante el día dos interpretaciones. Una, como dice parte de la prensa peruana, se salvó, pero hay otros que dicen que resulta muy dañado después de la votación de anoche. ¿Cómo interpretarlo? Es que son complementarias, porque la verdad es que los cálculos que se hacían antes hablaban de cerca de 85 votos, que lo dejaba muy cerca del 87, que era el número para dar curso a la vacancia. Y pienso que la estrategia de los dos últimos días rindió fruto del presidente, porque por una parte convenció a sus vicepresidentes de lo que habían dicho antes, que era seguir y ellos afirmarse en el poder si él era de alguna manera declarado con incapacidad moral. Al final dijeron que no iban a asumir y eso iba a forzar a elecciones anticipadas. Por lo tanto, todos pensaron que quizás era un riesgo mayor ir a elecciones nuevamente y perder sus representaciones respectivas. Y por otra parte, independiente que se haya salvado con 79 votos a favor, lo cierto es que el gobierno sale debilitado, tiene apenas 18 escaños en un Congreso 130, y donde aquí la orden del día es que no basta con la economía, no basta con crecer un 4%, hay que hacer política. Y creo que la elección, después de un año y medio de gobierno y todavía quedando 4 años y fracción, el 2022 recién va a haber un cambio, es que es el momento de hacer política en Perú también. Ahora, Gilberto, también se habla desde anoche, por cierto, del factor Kenji Fujimori, que es finalmente el que salva, ¿no?, a PPK de esta destitución, y la división también en el fujimorismo. ¿Cuánto puede eso contribuir a darle mayor estabilidad a un presidente que, ya lo decíamos, no tiene mayoría en el Congreso? Bueno, uno de los factores que pesó en este número, que no fue 87, sino que 79, fue la división del fujimorismo. Aún así, una parte muy relevante acompañó a Keiko, no a Kenji, y por lo tanto diría yo que el fujimorismo tiene una base muy importante en el Congreso. Y no olvidar que lo que apeló el presidente Kuczynski fue, por una parte, decir fue un error involuntario. Cuando dice fui desprolijo, dice cometí un error involuntario. Pero además apeló a la fractura fujimoristas, antifujimoristas, que hizo sentido en la elección hace un año y medio atrás, y también hizo sentido en el Congreso para la votación final. Y el otro factor que no hay que olvidar es que la izquierda del Frente Amplio se dividió. Una mitad vota a favor y la otra mitad vota en contra de esta moción. Por lo tanto, también ahí pesó el factor, insisto, de esta fractura fujimorista, antifujimorista. ¿Qué significa para Sudamérica, particularmente, un presidente así de debilitado? Porque Perú, decíamos ayer, tiene 2 presidentes presos, 1 reo, y absolutamente en cuestión. Sí. Otro prófugo. Sí, definitivamente. Alejandro Toledo, el que está complicado con esto. Pero, a ver, digamos, el gran problema de Sudamérica, de la región, es la cleptocracia. Los niveles de corrupción están de alguna manera dando una bofetada a la cara de los ciudadanos, y se está notando en un malestar de la ciudadanía que está castigando constantemente a sus representantes. Los gobiernos de la nueva izquierda empezaron a declinar cuando la gente entendió que, a pesar de que habían tomado la bandera del poder con la lucha contra la corrupción, también tenían casos pendientes. Y resulta que hay una nueva hornada de gobiernos de derecha que están llegando al poder y llevan poco tiempo y ya hay acusaciones de corrupción. Entonces es un tema transversal. Por lo tanto, eso es la confirmación del tema de la corrupción, pero además yo diría es muy complejo para nuestro país, porque nuestro país ha decidido competir y cooperar al mismo tiempo con Perú. Somos parte de la Alianza del Pacífico, que es un experimento que dice, además de competir, cooperamos. Perú tiene casi los mismos productos que ofrecerle al mundo que Chile, pero cooperamos para el mercado asiático, que es gigante, y por lo tanto cualquier vaivén o turbulencia en Perú va ciertamente a incidir en la economía chilena. Ya quiero ir al tema de Cristina Fernández, que también lo está pasando complicado esta semana, pero para cerrar lo de Perú, ¿cuál es el paso próximo que queda aquí? Hoy día el presidente Pedro Pablo Kuczynski llamaba justamente a la unidad de los peruanos a mirar hacia adelante, pero ¿qué es lo que viene en lo inmediato? Sí, desde luego hay que decirle a la gente que también hay un proceso judicial que no se ha cerrado y que hay un carril judicial. Sí, claro, investigación política, digamos, por el caso Lavallato. Lo que de alguna manera fue descartado es el juicio político. Claro. El juicio político, que en algunos lugares le decimos impeachment, en otros le decimos acusación constitucional y en Perú es vacancia por incapacidad moral.
Eso es lo que feneció el día de ayer, aunque más adelante se podría reactivar por otro tema. Sin embargo, el curso judicial continúa y hay que ver qué va a pasar con eso. Por lo tanto, hoy día es un día de pagar costos y que alguien pague los platos. Al ministro del Interior le ha tocado por la conducción política. Inmediatamente el presidente lo que tiene que hacer es entrar a un segundo tiempo anticipado, colocando figuras de mayor calado o peso para que hagan frente a un problema también de conducción política. Ahora, no directamente vinculada con hechos de corrupción, en esta ocasión Cristina Fernández es confirmada, digamos, por otro tema, con prisión preventiva por encubrir a sospechosos del atentado contra la AMIA, ¿no? Un atentado que ya tiene más de 20 y fracción años. Son dos tipos de atentados, el 92 y el 94, contra el AMIA y contra la embajada. Estamos hablando de hace 23 años, todavía no hay un esclarecimiento. Entonces, aquí también hay un tema de la justicia, que ha tardado probablemente porque ha habido altos personeros políticos que han estado encubriendo algunas situaciones. Y eso respecto incluso al gobierno de la época, que era el del presidente Menem. Estoy diciendo algo bien fuerte, pero la verdad es que las implicaciones entre el Poder Judicial y el político son muy fuertes en Argentina, y de alguna manera esto también está dándole de forma directa al corazón de quien es la líder, la imagen icónica de la oposición en estos momentos argentina, que es la presidenta Fernández. Ya que estamos por cerrar el año, Gilberto, y para terminar al menos de mi parte, por este lado del mundo, ¿no? ¿Cómo se cierra? ¿Cuál es el balance que harías tú de las relaciones internacionales, de lo que ha pasado durante este año en América Latina, particularmente en Sudamérica? Dejemos de lado a Trump en esta pasada, pero en Sudamérica, a propósito de lo que estamos hablando, ¿cuál sería un resumen? Mira, hace 2 años casi yo decía, se está empezando a agotar el ciclo de la nueva izquierda y vamos a tener una derecha o centro derecha más competitiva que va a empezar a tomar el poder. Eso ha pasado, pero todavía no llevamos ni siquiera la mitad de los mandatos. Y la verdad es que las nuevas caras de la derecha están implicadas también, o al menos salpicadas, por escándalos de este tipo, lo que habla de un tema transversal. Y eso lo que hace es desafectar aún más a la ciudadanía del ejercicio político y sentirse más lejano. Por lo tanto, a mí me preocupa lo que pasa, porque la desconexión que hay con los representantes, pero también con el sistema democrático, es algo bien riesgoso. ¿Podría terminar en una alternancia? Un periodo de gobierno. O sea, ahí puede haber alternancia, pero lo que tiene que, me parece, ocurrir es una renovación política que lleve a otro tipo de liderazgo, no solo en conexión, sino que con menos implicaciones con cuestiones como la corrupción. Estamos en Cooperativa conversando con Gilberto Landa, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y aprovechar tu presencia acá, Gilberto, para preguntarte también y tratar de entender lo que ha ocurrido en Cataluña ayer, porque aun cuando en escaños triunfa Ciudadanos, digamos, que estaba por la vía constitucionalista, en la práctica, con las coaliciones, termina triunfando el independentismo, digamos. O sea, ¿qué puede ocurrir en las próximas semanas, sobre todo después de estos dimes y diretes de Puigdemont con Rajoy hoy día, ¿no? Sí, o sea, hay que decirlo bien claro. Por una parte, el Parlamento está fragmentado, y en segundo lugar, el independentismo es el que ganó 70, con lo cual tiene más de los 68 necesarios para gobernar en coalición o en pacto de legislatura. Por lo tanto, sí, el partido más votado fue Ciudadanos, que tiene cerca un 25%, pero la verdad es que los independentistas hacen más de un 50%. Entonces, la verdad es que la apuesta del presidente Rajoy no fue del todo vencedora. Que además su partido cayó de 11 a 13 escaños. Sí, en Cataluña, ni hablar. El nuevo patrón constitucionalista o nacional de los partidos o el nuevo eje es Ciudadanos, incluso más que el Partido Socialista, que apenas subió 1 de 15 a 16. Pero acá la cuestión es que el independentismo tenía antes 72 escaños y ahora tiene 70 y sigue pudiendo ser gobierno. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una primera ronda de negociaciones donde va a intentar Ciudadanos colocar a su lideraza como la próxima presidenta. Eso no va a ser posible, lo digo desde ya, y en una segunda o tercera ronda de negociaciones van a ser los independentistas los que van a tener la primera opción. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Y la figura de Carles Puigdemont en este escenario? No. Él está en Bruselas y él y 8 consejeros más están o con procesos abiertos o están en llega al territorio español y lo detienen. Entonces, claro, él tiene una orden de detención. Bruselas sí levantó su orden, pero en España está. Y él llamó además anoche a Rajoy a dialogar en un territorio neutral, y Rajoy le dijo, perdón, o sea, yo dialogo con quien ganó y Puigdemont aquí no ganó, digamos. Sí, la verdad es que lo primero que dijo eso en un territorio fuera de España. Ahora ya ha dicho en la tarde, ha dicho, puede ser en la Moncloa, en el Palacio de Gobierno español, lo va rebajando. Bueno, quien ganó y quien va a tener la primera opción va a ser la lideraza de Ciudadanos.
pero no va a poder formar gobierno, claro, porque los partidos constitucionalistas tienen el 43% de los votos, 57 escaños, por lo tanto no les alcanza. Y en ese sentido van a ser los independentistas los que tienen la primera palabra. Ahora la cuestión acá, ¿van a insistir en la desconexión inmediata, unilateral de España, o van a abrirse a un diálogo? Creo que Rajoy tiene mucho que decir a este respecto, y no olvidar que esta elección fue vista como un plebiscito. Además, con una altísima participación. Un buen resumen del panorama internacional de esta semana. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Otra vez, gracias por venir a Cooperativa. Muchas gracias por invitarme y buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Nos vamos a la pausa.